algún email pendiente, no quiero dejar pasar este programa sin contestar por lo menos alguno, ¿no? Aquí tenemos uno de Virginia Mauri desde Nueva York. Dice, ¿cuántos tipos de civilizaciones extraterrestres existen? Pues todos los que te puedas imaginar. Hay civilizaciones extraterrestres por todos lados, ¿no? Aquí hay una clasificación que ha hecho en su momento tal Kardashev, ¿no? Respecto de las civilizaciones, como dicen ellos, alienígenas, ¿no? Y el equipo de Kardashev pues ha estado elaborando croquis para definirlas de alguna manera, ¿no? Y bueno, a pesar de que el universo observable, pues ya sabéis que es un gran espacio que ha existido durante más de 13.000 millones de años. Pero bueno, esta galaxia está rodeada por lo menos de 2 billones de galaxias constatables, ¿no? Y eso significa hablar de 20.000 billones de millones de estrellas. No tiene sentido cuantificar, ¿no? Pero bueno, los científicos sugieren que hay aproximadamente 40.000 millones de planetas terrestres, siempre en la zona habitable de sus estrellas, solamente a lo largo de la Vía Láctea, ¿no? Claro, cuando uno mira estos números, pues es difícil imaginar que no haya nadie más, ¿no? Así que esta escala que diseñó Kardashev, pues es un método para medir el nivel de desarrollo tecnológico de una civilización, siempre en función de la cantidad de energía que puede utilizar. La medida fue propuesta en su momento por él y su equipo a mediados de los 60, ¿no? Y bueno, hemos hablado de esto en alguna otra ocasión, pues a modo recordatorio, ellos sugieren 3 categorías: la civilización tipo 1, que es lo que llaman civilización planetaria, que puede utilizar y almacenar pues toda la energía disponible en el planeta. Actualmente, pues una civilización de tipo 1 podría ser definida como aquella que puede aprovechar toda la energía que cae sobre el planeta desde su estrella madre, en este caso el Sol, ¿no? Este sistema ya sabéis que es aproximadamente 4 órdenes de magnitud mayor que la cantidad que se alcanza actualmente en la Tierra. Después él tipifica la civilización de tipo 2, que llama la civilización estelar y que puede utilizar y controlar la energía en todo su sistema planetario. Esta es una civilización capaz de aprovechar la energía emitida por su propia estrella y bueno, y sacarle el provecho y el partido que pueda, ¿no? La civilización de tipo 3 pudiera ser llamada también civilización galáctica, que puede controlar la energía en toda la galaxia. Sería una civilización con acceso a energía comparable a la luminosidad de toda la Vía Láctea. Este hombre creía que la civilización tipo 4 era imposible, ¿no? Porque no fue más allá del 3, ¿no? Sin embargo, sí que siguieron proponiendo nuevos tipos y algunos científicos sugieren que puede haber civilizaciones de los tipos 4 y 5 cuya influencia se extiende a los cúmulos y también a los supercúmulos de galaxias, que ya sabéis que son estructuras formadas por miles de galaxias y billones de estrellas. Y en última instancia, pues incluso pudiera haber una civilización de tipo, no sé, Omega, capaz de gobernar todo el universo y posiblemente otros. Las civilizaciones de este tipo, quién sabe, a lo mejor pueden ser las verdaderas creadoras de este universo, lógicamente por razones que escapan a toda la comprensión, ¿no? Según este mapa de verdad, dónde estaría la civilización humana, bueno, pues todavía no ha alcanzado el estatuto de civilización de tipo 1, ¿no? Y bueno, pues tal vez bajo este planteamiento, si las personas aumentan su consumo de energía en un promedio del 3% anual, pues a lo mejor se puede alcanzar el estado de tipo 1 en unos 100 o 200 años, ¿no? El tipo 2 unos miles de años y el 3 pues a partir de 100 o 200 mil años hasta 1 millón. Así que esto es un poco lo que hay, ¿no?
Tenemos aquí otro email que envía Julio Lacoste de Montpellier, Francia. Mira qué bien. Este le voy a mandar la dirección de Francia para que se ponga en contacto con la fundación allí. Pregunta: ¿se podría comparar el universo con una gran red neuronal? Pues hemos hablado de esto muchas veces y también en algún seminario. Pero hoy yo creo que está con especial vigencia, ¿no? Y creo que es importante replantear la realidad de una manera más reveladora, porque efectivamente el universo funciona como una red neuronal masiva que gobierna todo a su alrededor. La posibilidad de que sea una red neuronal en base a su comportamiento es obvia. Ciertamente durante años los físicos han intentado conciliar la mecánica cuántica y la relatividad general, pero en la medida en que se postula que el tiempo es universal y absoluto, mientras que otros sostienen que es relativo, vinculado al tejido del espacio-tiempo, pues claro, no hay acuerdo, ¿no? Pero las redes neuronales artificiales pueden exhibir comportamientos aproximados, o sea que ¿por qué no se puede considerar? Y dado que la mecánica cuántica pues no deja de ser un paradigma, qué sé yo, o sea, notablemente exitoso para modelar fenómenos físicos en una amplia gama de escalas, pues es posible que en el nivel más fundamental todo el universo esté gobernado por las reglas de la mecánica cuántica, e incluso la gravedad debería de alguna manera emerger de eso, ¿no? O sea que en el fondo el concepto pues a lo mejor nos resulta un poco audaz, pero tal vez dentro de muy poco no lo sea tanto. Y es posible que contempléis vosotros esa posibilidad también, sobre todo después de estudiar el comportamiento de la red en el límite de una gran cantidad de neuronas, ¿no? Porque sí se sabe ya que las ecuaciones de la mecánica cuántica describen bien el comportamiento del sistema cerca del equilibrio, y las ecuaciones de la mecánica clásica, ¿no?, que describen también cómo el sistema se aleja más del equilibrio. Pero bueno, la cuestión es que la mecánica cuántica funciona bastante bien a pequeñas escalas y la relatividad general funciona también bastante bien a grandes escalas, pero hasta ahora aquí no han podido conciliar las dos teorías en un marco unificado, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el problema de la gravedad cuántica, ¿no? Y hace falta todavía comer un poco más de sopa para sacar esto adelante, ¿no? Pero sí se podría argumentar que no hay dos, sino tres fenómenos que necesitan ser unificados: la mecánica cuántica, la relatividad general y los observadores, ¿no? Hoy por hoy, tal vez el 99% de los físicos diría que la mecánica cuántica es la principal y que todo lo demás debería surgir de ella de alguna manera, pero nadie sabe exactamente cómo se puede hacer. O sea que yo creo que es tiempo de empezar a considerar que efectivamente el universo pues es algo así, ¿verdad? Como una red neuronal gigantesca. Y vamos a seguir con alguno de estos emails que tengo pendientes y que voy contestando en la medida que puedo. Aquí me escribe Severo Tomás desde Sevilla, España, y dice que si yo sé algo de los petroglifos de Sego Canyon en Utah. Bueno, estos petroglifos están ubicados en las formaciones rocosas del área de Sego Canyon en Utah, ¿no? Y son un tanto intrigantes, ¿no? Porque contienen figuras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Estas marcas se hicieron hace miles de años, de hecho se considera que pueden tener hasta 8.000 años
y su apariencia alienígena pues invita a muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pensaban sus creadores cuando dibujaban estas figuras tan extrañas? ¿Qué representaban, no? Claro, hay que subirse un poco al análisis del arte rupestre para conocer ese pensamiento antiguo, ¿no? O sea, conocer la forma de pensar de aquellos moradores del planeta, pues no es una tarea fácil. Y bueno, pues gracias al arte rupestre y a esos escritos antiguos que se refieren a ella, pues es posible tener una idea, ¿verdad? Una visualización de sus creencias, costumbres y de su forma de vida, ¿no? Cuando se examinan estas figuras primitivas en los petroglifos, se puede saber cómo entendían ellos el mundo, ¿verdad? Y sobre todo qué percepción tenían los que dibujaron esto. Por lo general, las imágenes grabadas en piedra encontradas en cada rincón del planeta suelen tener un significado no solo cultural, sino religioso también. Muchas veces los petroglifos son fáciles de descifrar y los arqueólogos pueden entender con mayor claridad su significado y pueden, en muchos casos, hasta determinar si se trata de un símbolo astronómico o de alguna forma, quién sabe, de comunicación o de escritura, ¿no? En este caso, los del Cañón de Sego son unos petroglifos especiales, ¿verdad? Porque aparte de estar en este lugar extraño, al norte de Thompson Springs, en el Cañón de Sego, en Utah, un lugar difícil de acceder, pues este lugar tiene una historia también muy rica, ¿no? Y los parajes tan escabrosos pues esconden siempre pues muchísimos secretos pertenecientes a las sociedades de antaño, ¿no? Particularmente los acantilados de arenisca de este Cañón de Sego pues están llenos de petroglifos con formas bastante inusuales, ¿no? Esto data desde pues eso de unos 8.000 años hasta hace unos, qué sé yo, 1.900 años aproximadamente, ¿verdad? Y la mayoría de las figuras pues tienen formas raras, ¿no? Controvertidas, que han dado lugar a distintas teorías, ¿no? Son imágenes de seres antropomórficos más grandes que el tamaño natural. No tienen ojos, no tienen manos, no tienen piernas, ¿no? Y bueno, hay otras figuras que tienen unos ojos que más bien parecen de insectos, ¿no? También tienen aretes, otros antenas, y los hay que tienen algo parecido a una serpiente en la mano, ¿no? Claro, quienes están estudiando esto, pues sostienen que se parecen bastante a las imágenes que hoy por hoy se tienen de seres alienígenas, ¿no? Cabezas grandes, cuerpos delgados, ojos enormes, y por tal razón pues se están empezando ahora a atrever a afirmar que los creadores de dicho arte rupestre pues pudieran haber sido testigos oculares de seres de otros planetas, ¿no? Claro, algunos estudiosos sostienen que los autores de estos petroglifos fueron posiblemente líderes religiosos del pueblo, como os decía antes, como los chamanes, ¿no? Y al estar pues en un estado alterado de conciencia por el uso de ese tipo de alucinógenos que se dan en los desiertos, pues dibujaron estas formas con apariencia casi fantasmal. Pero bueno, sea como fuere, las imágenes en las paredes de los acantilados, pues la verdad es que suscitan un tanto de intriga y hasta miedo entre los que la ven, ¿no? Muchos fueron dibujados por los indios Fremont, ¿no? Quienes habitaron pues ese lugar durante más de 600 años, ¿no? Y es sabido que estos seres pertenecientes a esta comunidad estaban muy ligados a la naturaleza y a sus cambios, ¿no? Y se desplazaban con cierta frecuencia desarrollando pues una enorme capacidad de adaptación al medio ambiente, ¿no? Claro, cuando se habla de ellos,
hay que referirse a una historia autóctona del lugar, de la que os he hablado también en alguna ocasión, que no se puede pasar por alto, y es la de los espíritus cachinas que se desplazaban en esas plataformas cachinas. Eran para ellos seres celestiales venerados por los habitantes de los acantilados Hopi y Anasazi. Esta cultura, sabéis que alcanzó un grado de desarrollo tremendo, ¿no? Y habitaron, pues, dicen ellos que las 4 esquinas de América del Norte. Construyeron grandes ciudades y centros de culto con kivas, edificios sagrados y de todo un poco, ¿no? Se halló también una especie de puerta o escotilla que según la religión Nasazi, pues es la puerta que conduce al reino de los espíritus de estos cachinas, ¿no? Y en fin, esto es interesante porque efectivamente abre la posibilidad una vez más a plantear que en el pasado remoto en tiempos de las colonias, pues estas no pasaron del todo desapercibidas, ¿no? En esta ocasión lo envía Marisol Enrique desde Mayagüez, Puerto Rico, y le pregunta: ¿en cuántos universos se vive? Pues se vive en muchos universos, Marisol. Se vive en muchos universos y posiblemente si hubiese que centralizar esto, reducirlo a una mínima expresión, tal vez deberíamos hablar del triángulo de la existencia, ¿no? Porque estáis acostumbrados a pensar que el universo es lo que os rodea, pero el universo incluye muchas cosas: galaxias, sistemas estelares, planetas y nosotros mismos también. Pero si el universo está en cada uno de nosotros y no en uno solo, si hubiesen más universos y estuviésemos vinculados con ello, que el universo es realidad, es lo que entendemos por realidad, lo que nos rodea, el universo visible, el cosmos, la realidad física. A esta realidad tenemos acceso mediante los sentidos, y también pues, ayudados por telescopios espaciales modernos que nos permiten adentrarnos un poco más allá del sistema solar. Pero también el universo es pensamiento, es información, cadenas lógicas, exposiciones, conclusiones, juicios, un sistema de puntos de vista y de valores. Todos estos son componentes del segundo universo en el que vive una persona. Lo que sucede en la cabeza de una persona individual puede no estar conectado con la realidad universal. El pensamiento humano es el mundo que cada uno de nosotros genera y crea para sí mismo. Crea, modifica y complementa. Por lo tanto, cada uno de nosotros, las personas, es el creador literal de todo un universo único. Pero también el universo del sueño. Este universo en el que se encuentran los otros dos, la realidad y el pensamiento, es sueño también, pero no es solo un lugar de encuentro. Los sueños tienen sus componentes, como en otros universos, sus objetos, y las conexiones entre ellos existen. Hay algo de lógica, de significado. Sin embargo, una persona no siempre puede comprender el significado del sueño. Hay gente que cree que los sueños se forman a partir de la experiencia previa de una persona, pero esta es una explicación muy simple, ¿verdad? Que no es cierta. A menudo las personas en sueños ven lo que no está y no estaba en sus vidas, ni en su entorno visible, ¿verdad? En el futuro, seguramente el sueño del universo se volverá más comprensible, predecible, más manejable, ¿verdad? Si las personas del futuro pudieran elegir qué ver en un sueño y en detalle, pues es posible que tales soluciones tecnológicas pudieran aparecer en la realidad del universo en las próximas décadas. Por tanto,
cada uno de nosotros no vive en un único universo, sino en tres al mismo tiempo. Aparentemente cada una de ellas está relacionada de alguna manera con el resto. Por ejemplo, el pensamiento que ha surgido, un universo de pensamiento, puede ser el resultado de un sueño, que el universo sueña, y servir como razón para crear un objeto, un universo en realidad. Así que bien podemos pensar que efectivamente un ser humano vive en al menos tres universos y que esas vivencias, esas efusiones son completamente distintas, completamente distintas. Sí. Parece que no tenía el audio conectado, entonces voy a iniciar de nuevo. Lo siento muchísimo. Estoy un poco perturbado hoy y simplemente se me olvidó activar el audio. Pero bueno, con mucho gusto vuelvo a hablaros de lo que sucede en este nivel físico correspondiente a una de las franjas de tercera dimensión en la que se circunscribe la Tierra, ¿verdad? Aquí existen otros muchos mundos de rangos de vibración superior, habitados por seres que no podéis ver, ni oír, ni tocar, debido a sus altos rangos de vibración que hacen que sus cuerpos sean menos densos que los vuestros. Sin embargo, ellos pueden fácilmente interpenetraros aquí en la Tierra, sin que siquiera os deis cuenta de su presencia, lo que podéis comprender si tomáis en cuenta que toda la materia conceptualizada como sólida está compuesta por átomos que contienen espacios aparentemente vacíos entre ellos. Pero debéis saber que, aún en la sustancia más densa, dos átomos nunca se tocan y que el espacio entre los dos átomos es increíblemente mayor que los mismos átomos. Pues bien, existe una sustancia extremadamente sutil que interpenetra toda sustancia conocida, tanto la más sólida como la más gaseosa. Y así como esta sustancia se mueve con perfecta libertad entre las partículas de materia más densas, de la misma manera esta sustancia la interpenetra a su vez y se mueve con perfecta libertad entre sus partículas. Ello quiere decir que un ser de cualquiera de los mundos sutiles puede ocupar el mismo espacio que un ser vivo en el mundo físico, en este mundo físico, sin tener ninguna conciencia del otro, y de ninguna manera impediría el libre movimiento del otro. Porque, aunque la mayoría de vosotros no pueda ver las manifestaciones de rangos de vibración más altos, estos son experimentados en ocasiones por aquellos que han desarrollado, después de muchas evoluciones, una sensibilidad psíquica especial. Aquellos con percepción extrasensorial superior a la capacidad sensorial ampliada, a veces pueden percibir olores, casi siempre que recuerdan a flores, o ver apariciones nebulosas en forma de esferas, orbs, burbujas o formaciones antropomórficas razonablemente compactadas que exhiben la habilidad de pasar a través del observador o de otros objetos sólidos. Incluso algunos de vosotros que no poseéis una percepción extrasensorial altamente desarrollada, pues podéis a veces daros cuenta de una persona o de un lugar que tiene buenas o malas vibraciones, y ciertamente todos podéis sentir subconscientemente en vuestros niveles intuitivos más altos aquellas vibraciones que se manifiestan alrededor vuestro. De modo que las grandes diferencias en niveles de densidad y vibración también explican por qué no sois capaces de ver ninguna forma de vida sensorial cuando enviáis sondas espaciales terrestres hacia planetas vecinos. Y es que muchos de los planetas habitados en este sistema estelar, incluyendo su vegetación y formas de vida, ya no existen en este nivel tan denso vibratorio y están en segmentos dimensionales un poco más altos, en un plano más sutil, un plano de vida y materia que os rodea, que existe a un nivel vibratorio más alto y más tenue,
y que no es visible para vosotros, aunque es perfectamente sólido para ellos mismos. Así que cuando enviáis desde aquí vuestras ondas espaciales exploratorias por los planetas vecinos, vuestra nave espacial, sin saberlo, pasa a través de estos planos vibracionales superiores y continúa descendiendo hacia la costra física del planeta habitado previamente y cuya humanidad, en algunos casos, ya ascendió a una dimensión diferente, un supertono más alto, dejando la parte más densa del planeta prácticamente desierta. Por ello, asumís que no existen, ¿verdad?, otros mundos habitados. Sin embargo, habéis tenido muchas comunicaciones y visitas de muchos hermanos espaciales interplanetarios en el paso de unos años, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera os habéis enterado. Así son las cosas, ¿verdad? Pero en fin, poco a poco se llega lejos y bueno, a veces hay casos especiales, ¿verdad? Hay aceleradores que vienen por aquí de vez en cuando y algunos incluso lo hacen juntos porque quieren compartir la experiencia sensorial en este nivel de densidad, en este nivel tan denso. Dice Gloria Araneda, por favor, ¿los seres que nacen con síndrome de Down vienen de algún planeta? ¿Puedes hablar algo de ellos? Pues he hablado muchas veces, Gloria. Solo te diré que los seres con síndrome de Down no vienen de ningún planeta, son ángeles. Son los ángeles de la tierra. He dicho de otro modo, ángeles del cielo que vienen a la tierra a cumplir algo y siempre buscan ese tipo de circunstancia. Dentro de cada ser con síndrome de Down hay un ángel de verdad. Silvia Beatriz Merkel Schneider me pregunta si puedo hablar sobre la sinestesia. Bueno, la sinestesia es una variación de la percepción humana de tipo patológico, ¿no? Estas personas, seguramente habréis oído hablar, que experimentan de forma automática e involuntaria pues la activación de una vía sensorial o cognitiva que es adicional y se presenta como respuesta a estímulos concretos. Por ejemplo, pueden ver un color cuando escuchan una nota musical o percibir un tacto si alguien les tocase en una mejilla, por ejemplo, cuando saborean un alimento, ¿no? Y estas percepciones son idiosincrásicas, es decir, que cada persona percibe unos colores, olores, sonidos, etcétera, concretos y diferentes, ¿no? Y bueno, algunos dicen que es una mezcla de sentidos, pero eso no es exacto. Es decir, en la sinestesia hay una especificidad sensorial, es decir, los sonidos se escuchan realmente como sonidos, el color en el que aparecen escritas, por ejemplo, ciertas letras es el color, y la sinestesia pues es una sensación adicional que permite la visualización absolutamente clara, ¿no?, de lo que se está recibiendo en ese momento, ¿no? Tenemos aquí a Isabel de la Cruz, que nos manda el seminario otra vez, el enlace, y Henry Disla. ¿Son las relaciones de pareja en otros mundos similares a las nuestras? Por ejemplo, ¿son relaciones monógamas? ¿Viven juntos? Es que hay de todo, Henry. A veces cuando me preguntas tengo la impresión de que piensas que en otros mundos pues, actúan y se presentan circunstancias distintas. El universo es enorme, o sea, hay de todo. Hay casos parecidos a este, no los hay. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta te diría que no, o sea, que las relaciones son completamente abiertas en los mundos un poquito más evolucionados. Son abiertas
y no existe, digamos, esa sensación de posesión que existe aquí, que tiene que ver con el ego. Es decir, hay mundos donde sencillamente uno convive con todos, y convive con cada uno, con uno o con varios, según sean las circunstancias, y eso no le convierte en mejor ni en peor. Dicho de otro modo, desde una óptica matemática, pues a veces pudiera pensarse que el estar atado a alguien significa estar desatado del resto, o que serle fiel a alguien significa serle infiel al resto, ¿no? Te dejo con esa reflexión. Y Maritrini Valverde dice: en el seminario referiste que la misión de las semillas estelares es diferente a la de los mensajeros de la luz. ¿Puedes hablar un poco de ello? Es diferente porque las semillas estelares realmente vienen a impulsar la implantación, vienen a abrir camino a que otros seres que buscan renacer lo hagan aquí, ¿no? Pero no tienen el mismo objetivo ni los mismos planteamientos que los mensajeros de la luz, que vienen a servir literalmente de faros hacia todos los demás. De Annalena Gaviria, desde Concepción, Chile. Dice: llegaron a viajar a América los antiguos egipcios. ¿Qué pregunta? Pudiéramos pensar que las antiguas culturas no emprendieron exploraciones cruzando océanos. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Los antiguos egipcios sí que viajaron a América. La idea de que tenían las capacidades y conocimientos de gran escala sobre los viajes oceánicos hace miles de años todavía son rechazadas por los eruditos, ¿no? A pesar de las evidencias que muestran lo contrario. Y sin embargo, la mayoría de ideas que apoyan esta posibilidad ha sido recibida con escepticismo, porque de alguna manera tal idea se opone radicalmente a la historia escrita, ¿no? Y bueno, pues a pesar de la creencia contraria, voy a comentaros algunas evidencias de que los antiguos eran muy audaces y se exponían a todo, ¿no? Seguramente será de gran asombro de los arqueólogos e investigadores, pero allá por 1992, cuando fue la Expo de Sevilla en España, hubo un investigador alemán que estaba realizando pruebas en momias del Antiguo Egipto y encontró, pues, ni más ni menos que restos de tabaco y derivados de la planta de coca en la piel, en el pelo y hasta en los huesos, ¿no? Ya sabéis que el tabaco y la coca pues eran plantas que solo crecían en el Nuevo Mundo. En el momento de la momificación, pues esto da a entender que habían tenido contacto, ¿no? Porque cómo pudieron llegar estos narcóticos exóticos al Antiguo Egipto antes de que se encontrara el Nuevo Mundo. El caso es que esta pieza crucial de evidencia demuestra que las antiguas civilizaciones no solo estaban interconectadas en el pasado distante, ¿no?, sino que llegaron incluso a establecer rutas comerciales hace miles de años, ¿no? Y es por eso que no es tan difícil de creer que haya jeroglíficos del Antiguo Egipto en Australia, por ejemplo, y que la gente de la antigua India pues supiese de la actual Inglaterra, a la que llamaron la isla de los acantilados blancos, ¿no? Y se sabe que Vishnu Purana describe, para asombro de muchos, pues partes de Europa, América e incluso las zonas polares de este planeta, ¿no? Pero no acaba ahí la cuestión, porque aunque esto es muy criticado, hay evidencias claras que sugieren que en la década de 1900 los investigadores pertenecientes al Smithsonian Institute de los Estados Unidos, el Instituto Smithsoniano, tropezaron con artefactos antiguos egipcios en lo profundo del Gran Cañón de Colorado, ¿no? Y bueno, incluso recuerdo un artículo
creo que fue publicada por primera vez por la Gaceta de Arizona, donde se hablaba del descubrimiento de una serie de cuevas misteriosas y artefactos en la región de la Barranca de Mármol, ¿verdad? En la Barranca de Gant. Y bueno, pues allí se afirmaba que los descubrimientos probaban de manera concluyente que la raza que habitó esa misteriosa caverna, que está excavada en la roca sólida por manos humanas, pues era de origen oriental, posiblemente de Egipto, ¿no? Y ellos lo remontan al tiempo de Ramsés. Y también hallaron unas tabletas grabadas con jeroglíficos, bueno, con muchos misterios de pueblos prehistóricos, ¿no? En algunas de esas tabletas pues se hablaba de quiénes eran, de dónde venían, ¿no? Y que estaban de alguna manera conectados por una cadena histórica de eventos, ¿no? Pero si los antiguos egipcios tuvieron capacidad para organizar ese tipo de viajes transoceánicos, la cuestión que subyace es hay en otros sitios también, los hay. Hay glifos misteriosos, por ejemplo, como los glifos Gosford, que se considera en algunos casos antes, más que ahora, un poco engañosos, ¿no? Pero son piezas que apuntan a esos viajes oceánicos importantes, ¿no? Y posiblemente la parte más importante de los glifos de Gosford sea el estilo de escritura, porque quienes han tenido la oportunidad de verlos siempre manifiestan que parecen muy antiguos y están escritos en el estilo arcaico de las primeras dinastías, que es un estilo que no se ha estudiado mucho, ¿no? Y que hasta este momento todavía se mantiene intraducible por la mayoría de los egiptólogos, ¿no? Pero hay gente como Mohamed Ibrahim y Youssef Abd al-Hakim, que trabajaron con un grupo de personas con el fin de comenzar a traducir estos grabados misteriosos. ¿Y qué obtuvieron? Bueno, pues por lo pronto la similitud con los jeroglíficos que han encontrado en Australia, ¿no? Y bueno, pues me temo que al llegar a este punto pues no tenemos mucha posibilidad de dudar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y vamos a ver si me da tiempo a hacer otro más, a ver, de los emails que me escriben. Este me lo manda, ¿de dónde está? Agustín Urdiales, desde Vigo, España. Dice, ¿qué es la Santa Compaña? Pues es curioso porque justamente ahí en Galicia es donde más dicen que se suele ver, ¿no? Hay muchas culturas que presentan leyendas sobre apariciones de la muerte, ¿no? De algún enviado de la misma, ¿no? O incluso pues hasta de los mismos muertos, ¿no? Y este caso particular de la Santa Compaña pues se da, como os decía, en esa parte, ¿no? En las provincias gallegas, ¿no? Se trata de, según lo comentan ellos, de una aparición de lo sobrenatural cuyas características varían de una leyenda a otra, pero siempre acotando el camino para tratar de aportar una definición. Y se refiere a una visión de los muertos que creen ellos, ¿no? Que caminan en procesión durante la noche y que normalmente pues van encapuchados vistiendo de blanco de negro. Curiosamente, en algunos casos, pues indica que este cortejo de la muerte es encabezado por un vivo, dicen ellos, ¿no? Que en muchas ocasiones ni tan siquiera es consciente de ello y se despierta pues muy cansado y por la mañana pues no sabe qué ha sucedido y tiene la impresión de haber salido a caminar sonámbulo, ¿no? Y en esta circunstancia, perdón, pues dicen que portaría algún objeto, usualmente una cruz, un cirio, un caldero, y que, bueno, cuando se encuentra durante la noche con esta hilera de encapuchados, pues trata de esconderse, de pasar desapercibido, pretendiendo pues que no se fijen en él, ¿no? Que es el que encabeza la procesión, ¿no?
piensan que a lo mejor tratan de convertirle en un nuevo líder de la Santa Compañía y claro, quedando condenado por ello, ¿no? Claro, aquí otros se preguntan, ¿cómo puedo yo hacer que no se fijen en mí si me pasa eso, ¿no? Hay montones de remedios, ¿no? Desde santiguarse, ponerse boca abajo en el suelo para no ver ni oír a los difuntos, dibujar un círculo en el suelo, colocarse, qué sé yo, dentro de una iglesia, abrazar un cruceiro, en fin, hay montones de testigos que sugieren todo tipo de artificios, ¿verdad?, para salir adelante y que la Santa Compañía no se meta con ellos, ¿no? Pero en otras ocasiones solamente dicen ver las luces de las velas que portan los miembros de esa comitiva siniestra, ¿no?, avanzando lentamente junto con ese olor tan característico de los cirios ardiendo. Pero bueno, se dice que en ocasiones hasta pueden escucharse el arrastrar de unas cadenas y cánticos y hasta el sonido de una campanilla, ¿no? Pero bueno, también a veces sucede lo contrario, el testigo dice que no escucha nada, solo los ve y no pasa nada, ¿no? Hay un dato importante y es que, al igual que sucede en otras leyendas, la aparición de los difuntos también actúa como un presagio, un vaticinio de la muerte propia o de algún familiar de alguien, ¿no? Y bueno, pues hay mucho folclore relacionado con esto, ¿no? En realidad, en la Santa Compañía es más o menos como lo dicen, pero bueno, ni son difuntos, ni son almas en pena, ni nada de eso, ¿no? La Santa Compañía tiene que ver con las experiencias que desarrollan en la superficie seres del interior, seres que viven en el interior, muy sutiles y que de vez en cuando se escapan a la superficie. Y efectivamente se les ve pues casi transparentes, realmente iluminados, y claro, puede dar la impresión aterradora para algunos de que son los difuntos que vienen a buscar a alguien, y como en todas las comarcas siempre hay alguien que muere pues en esos días, pues lo atribuyen a que fueron los difuntos de la Santa Compañía. Pero no, son seres del interior que cuidan también el exterior y de vez en cuando pues, se presentan, ¿verdad? Algunos les han llamado también la hermandad blanca, ¿no? Porque los efluvios que generan son blancos, la luminosidad es blanca y realmente pues todo parece que va en esa misma dirección, ¿no? Así que si veis algo en ese sentido, no os asombréis, que todo está bien, todo está bien. Y de esta forma, pues nos hemos acercado ya al final de esta producción en esta ocasión. Os insto a que nos escribáis con vuestras sugerencias, todo es válido, y que nos enviéis cuando estéis navegando por esas lides de internet. Siempre es posible que encontréis algo que merezca la pena y que creáis vosotros que está en la línea de este programa, pues sí que apreciaré que nos lo hagáis llegar. O sea, al final mi aspiración principal es que el programa lo hagamos todos, ¿no? Si identificáis algo que merece la pena, pues ya sabéis, nos escribís a unoaunofundaccion@gmail.com y con muchísimo gusto pues lo veremos, y si es digno de estar en esta familia especial del 1 a 1, como dice Martín Bravo, pues allá lo incorporaremos, ¿no? Y sugerir también que ya sabéis que tenemos un grupo nuevo, que es el grupo SIN, el grupo de los soñadores, ilusos, inocentes, inmensos, entre los que estoy yo, o sea, muy a la cabeza, soy de todo eso que he dicho, pues posiblemente el más soñador, iluso, inocente, inmenso, ¿no?
Pero si hay alguien que vibre con estas cuestiones, pues os podéis hacer miembros, ¿no? El grupo se llama así, SIN, ¿no? Y dicho esto, pues nada, lo único que me queda es retornar a todos vosotros con mis mejores deseos para esta noche y las noches que siguen, los días que siguen, hasta llegar al viernes. Nos volveremos a encontrar en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma intensidad, con la misma ilusión. Cuidaros mucho, siempre lo mejor para vosotros y las personas a las que amáis y os aman, y hacedlo lo mejor.